Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a continuar con nuestra serie de este mes, del mes de agosto ya. Recuerde que hicimos una unión de julio y agosto para ver nuestra serie Los dones espirituales. Y acompáñenme por favor a las escrituras. En el nombre de Jesús voy a ir a Romanos capítulo 12 y voy a leer del versículo 6 al 8 y luego voy a saltar a Primera de Pedro capítulo 4 verso 11. Cuando usted lo tenga, dice un amén fuerte. Amén. Dice así la palabra del Señor, Romanos 12, 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Voy a ir a Primera de Pedro 4, 11, donde dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No hay duda que la diversidad de dones que el Señor otorga a su iglesia es una cantidad grande. La semana pasada estuvimos hablando de los dones ministeriales con nuestros hermanos líderes que estuvieron compartiendo, y hablamos de esos dones que el Señor constituyó. Él mismo constituyó, dice la palabra en Efesios 4, 11 al 13. Pero hoy vamos a dedicar este tema a examinar lo que llamamos los dones de servicio. Los dones de servicio son importantísimos en la iglesia, pero también en nuestra vida personal, porque estos dones no son solo para uso de la iglesia. Estos dones se pueden practicar en toda nuestra vida, en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela, la universidad, en todo el quehacer diario de nuestra vida. Podemos practicarlo, y es que para eso lo dejó el Señor. La cantidad de dones de servicio es variada, dependiendo del estudio que se haga. Algunos ponen más, otros ponen menos. Sin embargo, la cantidad es bastante. Fíjese que en el sentido bíblico, el don de servicio es un servicio práctico. Es un servicio práctico. Es un servicio en el que se ayuda o que se presta alguna ayuda a personas que tienen diferentes necesidades. Y yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Todos tenemos necesidad. Amén, hermana. Ya sea en lo espiritual, a veces tenemos necesidades en nuestra alma, en nuestros sentimientos. A veces son necesidades materiales, a veces son necesidades en las que necesitamos un poquito de apoyo, de ayuda, en cualquier tipo de áreas en las que tenemos limitaciones. Y es que todos tenemos limitaciones. Podemos ser muy fuertes en alguna área, podemos ser muy hábiles en algunas áreas, pero otras áreas son débiles. Algunos son buenos, son hábiles para los números, otros son hábiles para los quehaceres, pero
todos necesitamos en algún momento de una ayuda y alguna necesidad. Por eso el Señor otorgó dones de diferente tipo para que la iglesia se pueda complementar, se pueda apoyar y se pueda ayudar mutuamente. Acompáñenme a Juan capítulo 13, versículos 4 y 5. Pablo en Romanos, cuando habla de prestar un servicio, está hablando de la palabra diaconía. Usted la habrá oído en algún momento. La palabra diaconía, que tiene un significado riquísimo de poder servir y ayudar. Pero veamos nuestro ejemplo más grande en cuanto al servicio. Juan capítulo 13, verso 4 al 5 nos habla de Jesús. Y dice así la escritura: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vaya hasta el verso 15, por favor. El verso 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuántos dicen amén? Ese es uno de los ejemplos clásicos y claves que el Señor dejó a su iglesia. El lavarle los pies a los discípulos, el Señor, era una muestra de humildad, hermano, suprema. Porque el Rey de Reyes, el Rey del universo, el gran Dios todopoderoso, bajó del cielo dejando su trono para humillarse. Y estando en condición de hombre, dice la Biblia, se humilló más, tomando condición de siervo. De hecho, cuando usted revisa la historia y revisa las costumbres judaicas, lavarle los pies a alguien era un trabajo de esclavos. Eso era quienes lo hacían, los esclavos. Dentro del pueblo judío se dio la esclavitud de una manera diferente a la esclavitud de otros pueblos. La esclavitud que Dios permitió en el pueblo judío fue con muchas regulaciones bien establecidas y con la oportunidad de que al pagar las deudas, porque muchas veces la gente trabajaba como esclavo para pagar deudas, y al pagar las deudas lo dejaban libre y podía retomar su vida hasta con cierta ayuda del pueblo judío. Pero quiero detenerme en esto. Jesús se bajó a lavar los pies de los discípulos como una muestra de humildad. ¿Cuántos dicen amén? Es que servir a otro requiere humildad en realidad. No, la gente no es muy dada a servir a otros si no hay un pago. Aleluya. Si no hay un pago, yo no tengo que hacer eso. Yo no tengo por qué ayudar. Yo no tengo por qué servirle. Yo no tengo por qué hacer eso. Sí, eso es porque el ser humano está acostumbrado a que uno hace algo y le paguen. Eso es lo que está acostumbrado. Pero servir sin pago, servir humillándose, servir bajándose, solo lo puede hacer el que tiene don de servicio. ¿Cuántos dicen amén? El que no busca lo propio, no busca lo suyo, simple y sencillamente busca agradar al Dios que lo envió y que lo salvó. ¿Cuántos dicen amén? Eso era lo que estaba haciendo Jesús. Pero Jesús nos deja bien claro: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué era lo que el Señor quería enseñarnos? ¿Lavar los pies en realidad? ¿O quería mostrarnos cuán humilde es Él para bajarse y servir en todo lo que sea necesario? Amén, hermano.
Entonces Jesús es nuestro ejemplo. ¿Cuántos queremos seguir el ejemplo de Jesús? En parte tenemos que humillarnos, en parte tenemos que amar a nuestros hermanos, en parte tenemos que servirle. Jesús dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida por muchos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es exactamente el camino que el Señor nos ha trazado. El camino de amarle al Señor y el camino de servir a nuestro prójimo como el Señor quiere que lo hagamos. Por eso dotó, por eso, hermano, repartió y sigue repartiendo dones de servicio que nos permitan hacerlo sin el trauma o el golpe del ego. Porque cuando es un don de Dios, no te afecta el corazón, no te afecta el alma, no te afecta tus sentimientos. Simple y sencillamente quieres hacerlo, quieres servir, anhelas servir. ¿Por qué? Porque sabes que al final todo lo que haces, lo haces para el Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Si Dios nos ha dado la capacidad de ayudar a los creyentes, debemos ayudarlos y servir como el Señor nos ayudó. Les decía a mis hermanos temprano que la grandeza de un servicio o la grandeza de algo que hacemos no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Ojo con esto. Lo grande de un servicio no es lo que hiciste por alguien, sino con qué corazón lo hiciste. ¿Cuál es el corazón de Jesús cuando les lava los pies a los discípulos? Mostrarles que Él tiene la capacidad de humillarse. Ese era el ejemplo. Pero su propósito era agradar al Padre. Recuerde que está preparando 12 hombres ahí que van a conmocionar al mundo. 12 hombres que van a llevar el mensaje de Jesucristo. 12 hombres que van a ser el ejemplo para millones y millones de cristianos. El anhelo del Señor es que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, para que Dios sea glorificado. Bueno, sigamos un poquito más. Fíjese que no podemos ver obviamente toda la lista de dones de servicio, pero podemos ver entre algunos relevantes de la Escritura. Por ejemplo, acompáñenme a Romanos 12:13. Entre uno de los servicios relevantes de los dones está el don de hospitalidad, el don de hospedar. Y ese es interesante porque Romanos 12:13 lo dice de esta manera: compartiendo para las necesidades de los santos. Oiga esta parte. Practicando, ¿qué, hermano? Practicando la hospitalidad. ¿Alguna vez ha hospedado a alguien usted, hermano? Levante la mano si alguna vez le ha tocado hospedar a alguien. ¿Cómo le fue? Aleluya. Yo espero que le haya ido bien, aunque no todos salen bien. No todas las situaciones salen bien. Y esa es la razón por la que muchos de repente dicen: no, hermano, yo ya no vuelvo a hacer eso. No, por favor, hermano, no me pida que hospede a alguien porque no me fue bien. No, viera cómo me fue. Y sí, ciertamente a veces las circunstancias, las situaciones que pasan no siempre son muy cómodas. Y por supuesto en el tiempo que estamos viviendo hasta lo pensamos 2, 3, 4 veces, porque hospedar a alguien implica atención, implica cuidado, implica inversión, implica gastos, implica un poco incomodidad y un montón de cosas. Pero fíjese que la hospitalidad en el tiempo de Jesús era más que algo, era algo más que meramente una costumbre.
Se llegó a considerar la hospitalidad como algo sagrado, como algo entre los servicios más importantes de los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando se hospedaban hombres de Dios o mujeres de Dios, pasaban cosas especiales. Podían pasar cosas especiales. De hecho, el libro de Hebreos nos dice que algunos hospedaron ángeles, dice. Hospedaron ángeles. Y usted podría decir, ay hermano, pero a mí no me tocó un ángel. Sí, pues, yo lo entiendo muy bien. Lo entiendo muy bien. Se recuerda que la costumbre judaica en aquel tiempo, las distancias les hacía recorrer muchos kilómetros a pie, o a lo sumo en algún burrito, alguna mulita, y les tocaba recorrer, por lo que quedarse en algún lugar en el camino era primordial. Pero solía pasar, y puede soler pasar, que en alguna hospitalidad Dios envíe alguna bendición para tu vida. Déjeme mostrarle algunas. No podemos verlas todas, pero entre las que podemos sobresaltar, acompáñeme por favor a Lucas capítulo 7, verso 36 al 37. Lucas 7, 36 al 37. Dice así la palabra del Señor. Uno de los fariseos, este es Simón, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Cuántos hemos oído la historia de la mujer del frasco de alabastro? La historia lo cuenta muy bien. Fíjese que el fariseo que invitó al Señor no fue tan buen hospedador. No fue tan bueno, porque llegó a la casa y no le dio agua para lavarse. Llegó a la casa y no lo besó como comúnmente se besa a un visitante especial. Es muy común el beso en las mejillas entre los pueblos judíos y árabes. Pero Jesús entró a la casa del fariseo y ni beso, ni agua, ni nada. Pero se sentó a la mesa el Señor, porque el Señor es un caballero. No se puso a reclamar tampoco, no se puso a decir nada. Pero llegó una mujer con un corazón abierto para adorarle. Tan abierto que dejó una huella en la Biblia y en la historia de esta mujer que ha derramado el frasco de perfume. Se contará donde quiera que se predique este evangelio. Cambió la vida de esa mujer totalmente. Dejó una enseñanza para nosotros que después de 2000 años sigue predicándose acerca de la mujer que quebró no solo el vaso, quebró su corazón para adorar al Dios de los cielos. Hasta el día de hoy nos enseña la profundidad de la adoración. La verdadera adoración que Él quiere está en ejemplo en esa mujer, y hasta el día de hoy la recordamos en 1, 2, 3, en muchas predicaciones. ¿Por qué? Porque donde quiera que se predique este evangelio, se contará lo que esta mujer ha hecho. La hospitalidad abrió las puertas para una historia especial, pero también para una bendición especial. La Biblia dice que la casa se llenó del perfume. La mujer salió llena de la presencia de Dios, y a saber cuántos más
salieron llenos de la presencia de Dios. Cuando usted y yo hospedamos a alguien que Dios ha enviado, puede ser que su casa se llene del perfume de Dios. Puede ser que usted sea bendecido. Por eso la hospitalidad no debe de cerrarse. ¿Cómo no? Debe de ser cuidadosamente quizás examinada, pero no cerrar el corazón. Es que a mí me fue mal, así que yo ya no hospedo a nadie. No, espérese. ¿Y qué pasa si el Señor quiere enviar a alguien para bendecirlo? ¿Qué va a hacer si el Señor envía a una persona para que sea de su bendición? Porque Dios lo hace. Lo hizo con Abraham. Cuando Jesús pasó, la cristofanía de Jesús, Dios pasó por la casa de Abraham y Abraham le dio de comer a Dios y dejó una bendición ahí. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Zaqueo? ¿Cuántos saben que Zaqueo fue salvo y fue bendecido por Dios? ¿Por qué? Porque hospedó a Jesús. Señor, bueno, Jesús se invitó, aleluya. Jesús se invitó solo. Jesús le dijo a Zaqueo: Zaqueo, bájate de ahí, porque me es necesario ir a tu casa. Yo me imagino los ojos de Zaqueo cuando oyeron esas palabras. Ya me imagino yo el corazón de Zaqueo cuando oyó esas palabras. Y Zaqueo era un hombre despreciable en ese tiempo. Era un hombre despreciable para el pueblo judío. Era un traidor. Que un judío como Jesús, porque él era judío, que un judío como Jesús le pidiera ir a su casa, era, hermano, era una fiesta para Zaqueo. Pero esa hospitalidad le abrió el cielo para salvación, porque Jesús dijo en esa casa: hoy ha venido la salvación a esta casa. Dele un fuerte aplauso al Señor. A saber si un día el Señor use a una persona para que la salvación de Dios llegue a tu casa. No, pero yo no quiero hospedar a nadie. Solo mire, de repente es un enviado de Dios. De repente es una enviada del Señor que quiere bendecirlo. No fue la tsunamita. ¿Cuántos han oído de la tsunamita? El primer libro de Reyes no dice que la tsunamita le decía a Eliseo que pasara por ahí. Hasta le preparó un lugar donde hospedarlo. Le preparó un cuarto y dice que puso en el cuarto, puso una cama, una mesa, una silla y un candelero. Esas 4 cosas, todo eso le puso y le dio un lugar. Parecía que era un buen acto, una buena acción. Lo que no sabía la tsunamita es que por esa visita quedó embarazada y Dios la bendijo, porque la bendición de Dios había llegado a esa casa. La hospitalidad te puede abrir una gran puerta de bendición cuando el Señor envía a una persona. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Timoteo 3:2. Voy a cerrar el punto de la hospitalidad. Voy a cerrarlo, no sin antes leerle lo que es requerido para aquellos inclusive que servimos en la casa del Señor. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. ¿Y qué dice, hermano? Hospedador, apto para enseñar. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que el Señor enviaba a sus discípulos y les decía: donde quiera que los hospeden, donde quiera que le abran las puertas, ahí dejen paz. ¿Cuántos dicen amén? Un buen visitante, ojo con lo que voy a decir, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Un buen visitante siempre deja paz en un lugar. Un buen visitante siempre bendice el hogar donde lo han atendido, donde ha llegado. Siempre
siempre trae paz y bendición. No deja luchas, no deja pleitos. Dejó empleitado a la casa. Dios guarde, hermano, con Dios me libre. Necesitamos ser agentes de paz, pacificadores. Está escrito en la Biblia: bienaventurados los pacificadores, porque ellos son, ¿qué dice, hermano? Hijos de Dios, dice. Los hijos de Dios deben de ser gente de paz, no gente de pleito. Aleluya. Míreme para acá, por favor. ¿Usted se puede llamar un hijo de paz? Aleluya. O es un hijo medio pleitista. Hijos de Dios, hijos de paz, es lo que Dios quiere. A cualquier lugar que llegue, deje paz en el corazón. Sigamos un poquito más. Primera de Corintios 12:28. Veamos otro don. Ese es el don de ayuda. Primera de Corintios 12:28. Entre tantos dones, vamos a leer este. Primera de Corintios 12:28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, lo tercero maestros. Esos son dones ministeriales. Los que hacen milagros, los que sanan, esos son dones del Espíritu. Los que ayudan, los que administran, esos son dones de servicio. ¿Sí? Mire cómo es la diversidad. Hay dones ministeriales, hay dones del Espíritu y hay dones de servicio. Los dones de ayuda, la palabra griega aquí de ayuda significa el que agarra del otro lado para ayudar. De ahí viene la palabra ayuda en el griego. El que agarra del otro lado para ayudar. Cuando usted ve a alguien que va cargando algo pesado o largo, ¿es movido a ayudar o se hace el suizo? Ya les expliqué a los hermanos temprano de dónde viene esa frase. La frase hacerse el suizo viene de un tiempo pasado. Es lo que leí o me comentaron también, de cuando hubo guerra a nivel mundial y los suizos tomaron la decisión de no entrar en batalla. Y entonces de ahí surgió la frase: se hicieron los suizos. Aleluya. Cuando usted ve a alguien necesitado, ¿se hace el suizo? ¿Se hace como que no es con usted el asunto? Porque el que tiene don de ayuda, ese corre a ayudar. Ese siempre está dispuesto, porque tiene don. No puede ver una necesidad sin querer apoyar, sin querer ayudar. Eso se da en la iglesia, se da en el trabajo, se da en la escuela, se da en todos lados. El que ayuda, ayuda. Y el que no ayuda, se hizo el suizo. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? A ver. El que tiene don de ayuda siempre está disponible. Hermanos, vamos a hacer alguna actividad, necesitamos ayuda. Los que nos quieran ayudar, por favor, se anotan. Los que tienen don de ayuda, aleluya, rápido se inscriben. A los otros hay que llamarlos, hay que empujarlos un poquitito. Hay que solicitar. Es que yo pensé que ya estaban completos. Se hizo el suizo. Denle un aplauso al Señor si se anima. No. Disposición. Es un don, hermano. Mire esto, hermano. Es un don. El sentir de ayudar es un don dado por Dios. El que Él pone. Acompáñenme a Hechos, capítulo 20, verso 35. El don de ayuda es la capacidad de prestar ayuda y asistencia cuando hay alguna necesidad.
Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aunque ya vamos a ver que hay un don de dar, hablando de ser dadivoso o ser generoso, es interesante que el que ayuda mira la necesidad, mira a los necesitados, y entonces abre su corazón. ¿Usted se acuerda del samaritano? Del samaritano que pasó en la calle y vio al hombre medio muerto. Ya habían pasado dos antes. Había pasado el levita y había pasado el sacerdote. Y los dos se hicieron los suizos. Los dos. Y es interesante que el Señor, cuando describe esa historia, usa dos miembros del templo, dos servidores del templo. Es interesante que Dios use esos ejemplos, hermano, porque da a entender que no es la posición, no es aparentemente la responsabilidad que uno tiene el que lo hace ayudar, sino el interno, el don de Dios. Tanto el levita como el sacerdote debían de ser buenos ejemplos. ¿No le parece, hermano? Está claro que el sacerdote y el levita que el Señor puso como ejemplos deberían de ser un ejemplo para todo el pueblo, pero los puso en otra condición. Los puso como que no, como los que pasaron de largo y dijeron: no, eso no es mío, eso no lo voté yo, eso yo no le hice nada, eso no es mi responsabilidad. Allá va el sacerdote quizás diciendo: mi responsabilidad es servir en la casa de Dios, mi responsabilidad es predicar, mi responsabilidad es el rebaño. Pero no, en realidad el que tiene don de ayuda, ayuda al necesitado, tenga sea cristiano o no sea cristiano. El levita igual, pero pasó el samaritano, que quizás nadie esperaba que ayudara al judío, porque samaritanos y judíos no se llevaban. Quizás les puso el ejemplo del samaritano para que vieran que un corazón de ayuda puede estar, hermano, aún hasta en aquellos que consideramos nuestros enemigos, pero que el Señor puede usarlos para nuestro bien y para nuestra bendición. El samaritano dio el ejemplo que Dios quiere que nosotros sigamos. Jesús les dijo: vayan y hagan lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Vayan y hagan lo mismo. Ayuden cuando hay necesidad. Denle un aplauso al Señor, sí, Señor. Vamos a uno más, otro don. Acompáñenme a Colosenses 3:16. Allá en Romanos 12 que leímos, también aparece el don de exhortar, muy ligado a la enseñanza. Por eso lo voy a ver en uno solo: la enseñanza y la exhortación. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quiero que note que habla de enseñar y exhortar unos a otros, como dando a entender
que esto no es cuestión de responsabilidad solo del que predica o solo del que tiene un servicio que consideramos a veces más grande, el predicador, el anciano, el líder que debe de predicar. No, en realidad podemos enseñarnos mutuamente y podemos exhortarnos mutuamente. Por supuesto, usted debe de estar listo para que lo que le están enseñando sea una enseñanza de la palabra. No le vayan a estar enseñando cosas que no están en la escritura. Pero cuando usamos la palabra exhortar en el griego significa animar. Oiga esto, exhortar es animar, alentar, ayudar a que siga caminando. Y esto me interesa porque mucha gente cree que exhortar es regañar. Muchas personas eso es lo que tienen en mente. Te voy a exhortar, hermano. Como que lo va a regañar, ¿va? Y no, exhortar es animar, es alentar a alguien. ¿Cuántos nos hemos topado a veces con hermanos que están desanimados? ¿Alguna vez ha visto a alguien desalentado? ¿Qué ha hecho usted? ¿Lo ha animado? ¿O ha hecho que se sienta peor el hermanito? ¿Lo ha alentado o ha hecho que de plano tome la decisión de irse de un solo? Porque no hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a alentarlos. Hemos sido llamados a animarlos. De repente se va a topar con alguien y dice: hermano, mire, es que yo me siento desanimado, ya no sé qué hacer, me siento un poquito decaído. Eso es muy común que a veces aparezca. No es lo mejor, pero es común entre muchas ovejitas. Aleluya. Es muy común a veces entre ovejitas de repente sentirse un poquito achicopalado. Aleluya. Un poquito triste, es que no me fue como yo quería. Yo pensé que me iba a ir mejor. Algo así como, mire cómo iba ¿cómo se llama? El general Naamán cuando iba a buscar ayuda. Iba a ir a buscar ayuda. Y lo mandaron con cartas del rey hasta donde Eliseo. Y entonces llega Giezi, su criado, y le dice: dile a tu jefe, a tu amo, dile que aquí está el general Naamán, que quiere que ore por mí. Y Giezi se fue, buen siervo en ese momento todavía, y le dijo a Eliseo: mi señor, te busca un general, señor. Vieras cuántas medallas tiene. Esto no está en la Biblia, eso lo estoy diciendo yo. Mira cuántas medallas tienes. Es que viene como que es alfombra, esa cosa, viene forrado de medallas. Y quiere que ores por él. Y Eliseo le dijo: está bien, dile que se vaya a bañar. Que se vaya a bañar al Jordán. Que se meta en el Jordán. Salió Giezi bien mandado, hermano. Bien mandado. Y el general estaba esperándolo. Y le dice mi señor que te vayas a bañar. ¡Ja, mano! Si ese fue un guacalazo de agua fría. El general inmediatamente, hermano, cambió de color inmediatamente. Y dijo: ¿Acaso allá en mi patria, en mi país, no hay mejores ríos que esto? Pues el Jordán no es nada. Allá está Habana, Farfar, ríos grandiosos, y me mandan a bañar. Yo pensé, eso es lo que él había creído. Yo pensé que cuando Eliseo supiera que yo venía,
Él iba a venir a orar por mí. Iba a poner sus manos sobre mí. Iba a clamar a su Dios por mí. Todo era Él. Pero lo mandaron a bañar. Porque Dios es especialista en bajarle los humos a cualquiera. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Aleluya. Por eso Dios a veces para bendecirte puede usar un hermanito, una hermanita que ni pensabas que podía hablar, que ni pensaba que podías orar, que ni sabe. A veces Dios te puede bendecir por ellos, porque así es Dios, le baja los humos a cualquiera. Pero la Biblia nos enseña que Naamán fue libre, fue sano, sí, pero hasta que se humilló, hasta que entendió que tenía que bajarse. ¿Cuántos dicen amén, amén? Entonces, a veces nosotros pensamos que es que voy a ir y pedir oración y resulta que no está el pastor en la iglesia porque anda de viaje, ¿verdad? Entonces viene alguien, ¿y quién va a predicar? Ah, no, si no está el pastor, no. Ve, chulo. Sí, sí, sí. Si Dios puede hablar por cualquiera, Dios puede hablar por los hermanos que yo mismo dejo aquí o que invito. No esté esperando palabras solo de mí. Si Dios puede hablar por otro también. Por supuesto, no puedo poner a cualquiera aquí, eso sí. Eso téngalo bien claro, hay que revisar bien primero. Pero que Dios puede hablar por otros, sí, hermano. Yo ya les conté a los hermanos que cuando voy a los congresos, al país, donde sea, y yo me tengo que sentar a oír a los otros pastores, yo soy feliz, hermano. Yo soy feliz oyendo a otros ministros. Tomo notas como siempre lo hago. Aquí y en otro país yo tomo notas, porque de esos mensajes viera cómo Dios me habla, hermano. Hasta saco series de de un tema. A veces me salen hasta 8 temas para compartir o más. ¿Por qué? Porque no está en quién lo predica, sino de parte de quién lo predica. Y si el Dios del cielo está aquí, siempre va a tener una palabra que llene tu corazón en la necesidad que tengas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, sigamos un poquito más. Hebreos 10:25 dice, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Ya vio usted las noticias que hay en el mundo, hermano? ¿Ya vio lo complicado que está el clima? ¿Ya vio lo complicado de los terremotos, de los tsunamis, del calor extremo, de las lluvias extremas, del fuego en otros estados y países? Hermano, todo eso está que arde. ¿Qué es lo que nos anuncia? Que Cristo viene pronto. ¿Qué es lo que nos anuncia tanta guerra, hermano? Y que nadie lo puede parar. Sí, usted dirá, hermano, pero ya se va a parar. Sí, se pueden parar por momentos. De repente se vuelve a desatar otra cosa. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Y los que estamos esperándolo, debemos exhortar, debemos animarnos unos a otros a no quedarnos atrás. ¿Cuántos hermanos se han quedado atrás? Más de alguno usted conoce que antes se congregaba, que antes buscaba a Dios, que antes servía, que antes siempre estaba en la iglesia y que hoy ya no está. ¿Cuántos hemos dejado atrás algunos? A esa gente hay que animarla hasta donde podamos. Hay que animarla que no se queden atrás, que nuestro Salvador y Señor
viene pronto. Y bienaventurados los que están esperando la venida del Señor, porque esos serán arrebatados. Por eso la Biblia dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad porque Él viene pronto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Animándonos. Cuando usted mire un desanimado, anímelo. Por favor, hermano, por favor, anímelo. Nunca diga palabras contrarias. Nunca diga palabras de desánimo. Nunca trate de sacar a alguien de una iglesia. No lo saque de una iglesia, ni de aquí ni de otro lado. Jamás trate de sacar a alguien de una iglesia. Cuando una persona está bien, estoy hablando de iglesias cristianas. Ahora, si está en una iglesia que no es de Cristo y está perdido totalmente, a ese sí sáquelo. Denle un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Sí me di a entender, ¿verdad, hermano? A ese sí sáquelo, porque pues está perdido. Está en una iglesia, pero se va a perder. Está en una iglesia, pero está perdiendo su alma. A ese sí hay que sacarlo. Pero el que está en una iglesia cristiana buscando al Señor, jamás le pida que se salga de ahí, porque se podría usted convertir en uno que está poniendo estorbos en otro hermano. Ay de vosotros si hacemos caer a uno de los pequeñitos del Señor. No lo saquemos de ahí. Anímelo a que siga. Pero es que fíjese que se siente mal, que se arregle, que busque al Señor, que busque estar en paz, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Ahora, si está afuera, si ya está afuera de la iglesia, no se congrega, no está buscando al Señor, o está caído del Señor, a ese sí restáurelo, a ese sí invítelo, para que pueda buscar al Dios de los cielos. Amén, hermano. Exhortar. Nuestra tarea es exhortar. Nuestra tarea es animar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Veamos un poquito más. Veamos un poquito más. Vamos a Romanos 12:8 en la última parte. Romanos 12:8, por favor. Mire lo que dice ahí. Dice: el que reparte con liberalidad. El que reparte, la palabra allí, fíjese que quiere decir el que da para socorrer a los necesitados. Es el que da con generosidad, dice otra versión. Dice, es el que da con generosidad. Hay gente a la cual el Señor le pone el don de dar, el don de ser generoso, porque al final todo lo que tenemos y todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Dios, hermano. Todo lo que usted y yo tenemos, lo hemos recibido de Dios. Sí, usted se ha esforzado, usted ha sido diligente en el trabajo, usted ha trabajado muchísimo, sí, pero es Dios el que se lo ha dado. Es importante entender que no es por su fuerza, no es por su inteligencia, no es por su dinamismo, no, es Dios el que ha tenido misericordia de nosotros. Por eso Job, ¿cuántos saben que Job había llegado a ser riquísimo, hermano? Pero ¿quién lo había prosperado? Dios. Por eso cuando se quedó sin nada Job, en la prueba, se quedó sin nada. No le empezó a reclamar a Dios, ni le echó culpa a Dios, sino que dijo: Jehová dio. Así dijo, ¿se acuerda usted? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito, o sea, Dios bendito. ¿Por qué pudo bendecirlo a él? Porque él sabía que la prosperidad que él tenía se la había dado Dios, no se la había dado otro. Cuando uno no entiende eso, mira, hermano, le quitan un poquito, le quitan
y empieza a reclamar, empieza a pelear, empieza a decir: Dios me ha abandonado, saber que Dios me está haciendo, saber, y se empezó a pelear con Dios. Y con Dios pelearse con Dios es el peor negocio que uno puede hacer, hermano. Dios sabe cómo nos lleva. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Toque al hermano que tenga la par y dígale, Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Dígaselo. Algunos solo así de reojo. Aleluya. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Mire, yo no sé qué pruebas esté pasando. Es muy probable que usted esté pasando por pruebas, pero no le reniegue a Dios. Tenga fe, tenga esperanza. Dios tiene el control de todo. Dios no se ha olvidado de usted. La Biblia dice: no, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Nunca nos dejará. Pero eso solo lo saben los que logran entender a Dios con el corazón. Es más fácil vivir quejándose. Así vivió Israel, quejándose. Toda la vida vivían quejándose. Lo sacaron de Egipto, que porque lo sacaron. Que fueron al desierto, que porque era desierto. Que no había agua, es pelear por el agua. Que no hay pan y que por el pan. Y que no hay carne y querían carne. Y por todo se quejaban. Por todo. Hay cristianos que solo quejándose pasan, pero son los que no vinieron hoy. Aleluya. Hay creyentes que solo quejándose pasan. Hay dos estilos de maneras de vivir. O te vives quejando o vives alabando a Dios con todo tu corazón. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que seamos un pueblo que alaba en las pruebas, pero alaba. En las aflicciones, alaba. En las disensiones y situaciones contra el diablo y contra el enemigo, pero alaba. El pueblo de Dios nunca deja de alabar al Señor, porque Dios tiene el control de todas las cosas. El que aprende a dar, hermano, siempre está disponible. Mire lo que dice 2 de Corintios 8, verso 1 y 2. Estoy casi terminando. 2 de Corintios 8, 1 y 2 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No era una iglesia, eran varias iglesias. Las iglesias de Macedonia. Cuando usted ve el subtítulo de ese pasaje, habla de las ofrendas a los santos. Así dice el subtítulo: ofrenda para los santos. ¿Para qué santos se refiere? Para los creyentes. Las iglesias recolectaban de tiempo en tiempo, recolectaban una ofrenda en la iglesia para enviar y ayudar a los necesitados. Esas iglesias de Macedonia daban, y daban con generosidad, pero daban de su pobreza, porque ellos mismos estaban pasando por pobreza económica. No tenían para dar, pero de lo que tenían, abría el corazón para enviar al que estaba más necesitado. Ese es un corazón dadivoso, y ese es un don de dar. No das de lo que te sobra, das de lo que Dios te ha provisto y de lo que Dios te ha bendecido. ¿A cuántos los ha bendecido Dios? ¿Los ha bendecido Dios?
¿Lo ha bendecido como para poder compartir con alguien de lo que Dios le ha dado? Sí, así es. En realidad todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. No nos vamos a quedar más pobres quizás por algo que demos, pero estos hacían un esfuerzo maravilloso y los dejaron de ejemplo. Los dejaron para enseñarnos que aún de lo que no se tiene se puede dar cuando hay un corazón dispuesto. ¿Cuántos dicen amén, amén? Sí. Hay diferentes necesidades. Hay hermanos que a veces tienen situaciones difíciles. Hay iglesias que a veces tienen necesidad. Hay iglesias que están en construcción, que apenas están comenzando. Por ejemplo, en El Salvador, ahora que fui, me di cuenta de por lo menos 2, 3 iglesias que están trabajando en la construcción y que necesitan un poquito de ayuda. De repente usted y yo podemos ayudarles. Pero es que no los conozco. Y que tiene que conocerlos, pues, con que sean familia. Si son hermanos en Cristo, podemos hacerlo, pero hay que abrir el corazón para hacerlo. Tal vez otros están necesitados, de repente aparece una tragedia, una necesidad, una aflicción que hay que poder ayudarles. Y cuando tenemos el corazón abierto, lo damos sin renegar, lo damos sin criticar, lo damos sin un peso, sin una opresión en el corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. Quiero que leamos un texto de conclusión para cerrar este mensaje. Acompáñame a Mateo capítulo 25. Voy a leer el versículo 34 en adelante. El ejercicio de servir y el cumplimiento de este trabajo sirve para que Dios nos bendiga también y servirá en el futuro para que Dios bendiga nuestra vida. Mateo 25, 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Verso 40: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El Señor va a bendecir todo lo que haces por tus hermanos. Todo, mire, por pequeño que usted haga en favor, en bendición y en ayuda para un hermano, Dios lo va a recompensar. Porque Dios no se queda con nada. Dios lo va a bendecir. Dios se encargará de bendecir al justo en aquel día. Pero Señor, yo, ¿cuándo te di agua? ¿Cuándo te di de comer? ¿Cuándo te vestí? Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Póngase de pie, por favor. Los dones de servicio están ahí para todo el que quiere, para todo el que quiere servir en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en cualquier lado. Dios pone dones para que podamos servirle a Él, honrarle a Él y exaltar
su nombre. Así de pie. Y mientras mis hermanos diáconos pasan, hoy queremos tomar la cena del Señor para que usted y yo estemos libres de cualquier cosa y que Dios nos permita practicar y desarrollar cualquier don que Dios haya puesto en nuestras vidas. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana. Oramos por el pan, por el vino que tú has puesto hoy delante de nosotros. Bendice esos elementos, santifícalos y en el nombre de Jesús puedan servir, Señor, para nuestra reconciliación contigo, para la sanidad de nuestra alma, para la limpieza de nuestro corazón. Señor, bendice este pan y esta copa. Úsalo para nuestra restauración. En el nombre de Jesús. Pueden pasar, mis hermanos diáconos. Y mientras usted lo recibe, si usted ya recibió a Cristo en su corazón, usted puede recibir el pan y la copa. Si nunca ha recibido a Cristo en su corazón, puede hacerlo hoy. Y queremos invitarte. Si hay alguien que no conoce a Cristo en su corazón y quiere hacerlo hoy, háganos el favor de levantar bien en alto su mano para que podamos orar por usted y pueda ser parte de la familia de Dios. ¿Habrá alguien que no conoce a Jesús, que quiera recibirlo? Por favor, levante su mano bien en alto para que pueda verlo y podamos ayudarle a recibir a Jesucristo en su corazón. Aleluya. ¿Habrá alguien? Gloria a Dios. Si todos son creyentes, reciba el pan y la copa y pongámonos a cuentas con Dios. Si necesita pedir perdón a Dios, hoy es un buen día. Si siente que le ha fallado a Dios, pida perdón. A eso nos manda el Señor, a pedir perdón por nuestras fallas, por nuestras ofensas. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, muchas gracias. Entonamos un canto al Señor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluye
preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Aleluya. Si usted tiene ya el pan y la copa en sus manos, le voy a pedir que se tome unos minutos para decirle al Señor: Señor, perdóname, perdona mis pecados. Cierre sus ojos delante de Dios y empiece a decirle: Señor, perdóname, limpia mis pecados. Perdóname porque he fallado contra el cielo y contra ti. Perdona mis ofensas. Perdona mis faltas. Perdona todas mis rebeliones, mis desobediencias. Señor, perdona. Somos pecadores. Hemos pecado contra ti, Señor. Ayúdanos a pedirte perdón y a perdonar si nos han ofendido o hemos ofendido a alguien. Señor, perdónanos. Ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido. Enséñanos a vivir con sabiduría. Enséñanos a vivir una vida cristiana saludable, sólida. Enséñanos a caminar con alegría todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a sobrellevarnos. Ayúdanos a animarnos y a exhortarnos a caminar siempre buscando tu rostro. En el nombre de Jesús sacamos a luz y avergüenza todo pecado escondido. Lo sacamos a luz de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestras vidas. Lo sacamos a luz. Límpianos y purifícanos. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos vivir para servirte. Reparte tus dones. Repártelos en tu iglesia para que sea una iglesia floreciente, una iglesia con fruto del Espíritu, pero también con dones de servicio,
practicándose cada día en la iglesia. En el nombre de Jesús oramos, Padre, para que tú hagas tu obra en nosotros. La Biblia dice que la noche en que Jesús fue entregado, partió el pan con sus discípulos y les dijo: tomad y comed todos del pan, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor, gracias porque tú diste tu vida por nosotros. Gracias porque fue pagada nuestra deuda, fue cancelada nuestras deudas por tu sangre preciosa. En tu nombre, Señor, y en tu memoria comemos de este pan. En el nombre de Jesús. Comamos todos del pan en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tomando el Señor luego la copa, la repartió también entre sus discípulos, diciéndoles: tomad y bebed todos de esta copa, porque esto es mi sangre, que será derramada por vosotros, sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza que Dios hace con los hombres. Señor, anunciamos tu muerte, tu resurrección, hasta que tú vengas, Señor, por nosotros. Y bebemos esta copa en tu memoria, en el nombre de Jesús. Bebamos todos de la copa, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. En la cruz diste tu vida por nosotros. Solo podemos darte gracias. ¿Quiere levantar sus manos y darle gracias al Señor? Dele gracias. Démosle gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Oh, gracias. Eso es, dele gracias. Dele gracias, dele gracias. Una y otra vez, dele gracias. Solo puedo darte gracias, mi Señor. Aleluya. Solo puedo darte gracias, mi amado. Solo puedo darte gracias, mi Señor. Oh, gracias. Solo puedo darte gracias, mi Sí, Jesús. amado. Solo puedo darte gracias, mi Señor. Demos gracias. Solo puedo darte gracias, mi amado. Solo puedo darte gracias, mi Señor. Solo puedo darte gracias, mi amado. Solo puedo darte gracias, mi Señor. Dale gracias por su perdón. Mi amado, solo puedo darte gracias, mi Señor. Solo puedo darte gracias, mi amado. Solo puedo darte gracias, mi Señor.
Aleluya. Démosle un fuerte aplauso a Él, al que se merece toda gratitud. A Él sean dadas gracias, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor.